Hola, bienvenidos al podcast de la magia del servicio al cliente. Un espacio pensado para ayudarte a ti, que eres dueño de un negocio, líder de un equipo o un profesional del mundo de las ventas y de la atención al cliente. Cada semana, de lunes a viernes, te traigo herramientas para que ofrezcas un mejor servicio a tu equipo, a tus clientes y, claro que sí, para que consigas más ventas. Un podcast donde el cliente y tú sois los protagonistas. Muchas gracias por estar aquí. Te habla tu amigo David Blanco. Bienvenido, bienvenida. Antes de dejarte con el episodio de hoy, entra en mi web davidblancoperez.com. Ahí tienes acceso a mis cursos, conferencias y a todos los episodios del podcast. ¡Comenzamos! Bienvenidos al episodio 114 del podcast de la magia del servicio al cliente. Hoy es 2 de julio de 2019, martes para más señas. Muchas gracias por estar aquí. Bien, pues en episodios anteriores, concretamente hace 2 semanas, inicié un monográfico en el que a partir de ahora vamos a hablar de las 12 leyes de la persuasión. Pero en el episodio de hoy, antes de entrar a hablar directamente de esas 12 leyes, hoy he querido hacer una introducción que precisamente viene en el libro. El libro, para aquellos que queráis saber de qué se trata, es el libro de Kurt W. Mortensen, El arte de influir en los demás, dominando las 12 leyes de la persuasión. Yo tengo en mis manos la segunda edición y está editado por Gestión 2000. Así que, como siempre digo, os recomiendo la compra del libro, igual que lo hice yo en su momento. Bien, hablando de las 12 leyes de la persuasión, estas 12 leyes universales, hay una frase que decía Henry Ford y era la siguiente. Decía, pensar es el trabajo más difícil que existe. Quizás sea esta la razón por la que haya tan pocas personas que lo practiquen. Y de hecho, a pesar de ser la especie cuya capacidad para pensar supuestamente nos diferencia de los animales, en realidad no pasamos mucha de nuestra vida razonando. O sea, no dice nos pasamos, dice que no pasamos mucha de nuestra vida razonando. El autor mantiene que la mayor parte del tiempo nuestra mente funciona casi automáticamente. Pensar se lleva excesivo tiempo y exige demasiada energía. Imagine tener que pensar sobre todas las decisiones que tomamos. No nos dejaría demasiado tiempo para conseguir nada más. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo? Esto ya te lo pregunto yo. En general, tenemos una forma sistemática de ver el mundo. Cuando este modo está en funcionamiento, nuestra mente está perfectamente preparada para responder automáticamente a los desencadenantes de la persuasión, es decir, a las leyes de la persuasión. Los 12 desencadenantes automáticos de la persuasión. Para comprender las leyes de la persuasión es necesario comprender la psique humana. Este conocimiento le hace confiar en sus capacidades persuasivas, aumenta su efectividad en las relaciones, mejora sus habilidades, incrementa su capacidad de liderazgo y le ayuda a venderse a usted y a sus ideas. En resumen, maximiza su influencia. Pensar en no pensar. En su libro Triggers, el autor de bestseller, Joseph Sugarman, estima que el 95% del razonamiento que hay en la compra de un consumidor se asocia con una decisión subconsciente. Es decir, la mayoría de las compras se deben a motivos que la persona ni siquiera ha razonado completamente. El profesor de psicología Gregory Nader estima que entre el 90 y el 95% del tiempo no utilizamos el cerebro. Vaya dato, ¿eh? Seamos realistas, pensar es un trabajo difícil. La raza humana conserva la energía cognitiva,
Pensar quema el triple de calorías, atención a esto, que ver la televisión. Las personas que utilizan el cerebro para ganarse la vida, tradicionalmente, han sido los profesionales que más han cobrado. Considere los ingresos de médicos, abogados, ingenieros, por mencionar solo algunos de estos profesionales. La mayoría de nosotros pensamos que no tenemos tiempo, ni siquiera el deseo de pensar al nivel en el que lo hacen estos profesionales cada día. ¿Cuáles son las razones principales por las que decidimos no pensar? Algunas veces la cantidad de información disponible es tan abrumadora que ni siquiera intentamos asimilarla. Otras veces nuestras decisiones no son lo suficientemente importantes como para garantizar el esfuerzo de buscar toda la información disponible. Consciente o inconscientemente, desde el bombardeo de información que recibimos, elegimos de forma selectiva qué consideraremos y qué pasaremos por alto. Tanto si nos damos cuenta como si no, nos encantan los atajos a la hora de pensar. Cuando compramos un artículo, no siempre dedicamos tiempo a conseguir información sobre el producto o a leer los últimos índices de las guías de consumidores para ver qué dicen al respecto. Normalmente confiamos en el consejo del vendedor. Quizás incluso compramos la marca más popular o vamos a ir a comprar con un amigo para que nos dé su opinión. A pesar de que nunca lo admitiríamos, a veces incluso compramos un artículo por su color o su envoltorio. Bueno, aquí quiero hacer un paréntesis, ¿no? Si ya pensamos, si hacemos un paréntesis y nos vamos al mundo en el que vivimos, en el mundo de Internet, evidentemente tendríamos que reflexionar acerca de cómo pensamos cuando tomamos una decisión de compra, ¿no? Y ahí los colores evidentemente influyen. Este libro está escrito en el año 2004. La edición que yo tengo en mis manos se imprimió en el 2007. Cierto es que han pasado 15 años, pero bueno, la mente humana sigue siendo siempre la mente humana, ¿no? Pero es verdad que hay elementos que tienen que ver con el mundo de Internet que, bueno, pues lo cambian todo, ¿no? Y hoy en día, pues todos sabemos a través de qué gigantes solemos hacer la compra o las compras a través de en nuestra propia palma, de nuestra mano con el teléfono móvil, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, es verdad que a veces nos dejamos llevar por esos colores que antaño nos dejábamos llevar en la tienda física, en la tienda en vivo y en directo, que hoy en día se sigue dando evidentemente, pero hay una mayor parte de compras que se realizan y realizamos a través de Internet. Por tanto, pues evidentemente hay múltiples estímulos y bueno, y sobre esto se ha estudiado muchísimo, ¿no? Porque hay colores en los botones de compra, en las páginas web, en los call to action, hay colores que convierten, que venden más que otros colores diferentes, ¿no? O sea que estamos constantemente analizados para ver de qué manera nos pueden influir más. Así que bueno, nos vamos a dedicar en estos siguientes episodios, cada martes, en estudiar las leyes de la persuasión, que siguen estando vigentes, aunque haya pasado, a pesar del paso de los años, las leyes de la persuasión siguen estando vigentes. Bueno, pues todo esto venía porque nos gustan los atajos a la hora de tomar decisiones, a la hora de pensar. Y a veces compramos pues simplemente dejándonos llevar por un color. Y seguramente no sea la mejor manera de decidir, pero todos lo hacemos de todas formas, aunque sepamos que podríamos cometer un error o arrepentirnos más tarde. Si consideráramos a fondo cada decisión, y seguimos leyendo ya el libro, estaríamos constantemente indecisos y nunca conseguiríamos hacer nada. Voy a hacer un paréntesis en el libro, ¿no? Un paréntesis en la lectura. Yo recuerdo que hay un libro de Gergi Erenser que se llama Decisiones instintivas, y esto lo recuerdo, yo compré ese libro porque en el programa de redes del recientemente desaparecido Eduardo Punset, el gran Eduardo Punset, que maravillosa aportación pues ha hecho al mundo del conocimiento y al mundo del amor, al mundo de la felicidad, al mundo de la psicología, de la inteligencia emocional. Ha sido de verdad un auténtico exponente del conocimiento y del saber en España, ¿no? Con su programa Redes. Si alguno no lo conoce, porque bueno, sé que me escucháis en distintos países de España, México, Colombia, Perú, Estados Unidos, pues bueno, lo tenéis muy fácil, ¿no? Solo tenéis que acudir a buscar en internet el programa Redes, Eduardo Punset,
y os vais a maravillar de la gran producción que Eduardo ha hecho. Hoy en día pues le sucede su hija Elsa Punset, que es una escritora y también pues divulgadora de temas muy similares a los que divulgaba de su padre, Eduardo Punset, que bueno, falleció el mes pasado, ¿no? Así que, bueno, pues la vida sigue. Y siempre se dice la frase típica de se nos van los mejores, ¿no? Pero bueno, yo creo que esa frase, hay mejores siempre en todas las épocas. Se nos van los que se tienen que ir, porque en ocasiones la vida, el tiempo pasa, ¿no? Pero es verdad, a veces decimos la frase se nos van los mejores y es curioso, ¿no? Yo creo que hay mejores siempre en todas épocas y buenas personas en todos los momentos. Yo creo que eso tiene que ver un poquito con la melancolía, ¿verdad? Con pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Pero como dice, no me quiero enrollar mucho porque si no me voy de lo que quiero comentaros, pero como dice Nieves con Costrina en su podcast, creo que se llama Cualquier tiempo pasado fue anterior. En vez de mejor, cualquier tiempo pasado fue anterior. Y yo creo que eso, a mí me gusta quedarme con eso, que cualquier tiempo pasado fue anterior simplemente, ni mejor ni peor. Bueno, pues seguimos hablando. Las leyes de la persuasión son muy poderosas porque sacan provecho de dos cosas muy previsibles. La primera, lo que esperamos de la naturaleza humana. La segunda, cómo responder a la gente en determinadas situaciones. Las personas reaccionan de forma previsible ante una serie de circunstancias determinadas. Si aprendemos a reconocer cómo funcionan las leyes de la persuasión, sabremos cómo utilizarlas en nuestras interacciones con los demás. Asimismo, seremos más conscientes de cómo intentan utilizarlas con nosotros los demás. Por tanto, a partir de aquí, en los siguientes capítulos o reseñas que yo te voy a ir destacando del libro, pues vamos a aprender a influir y a persuadir en los demás. Eso evidentemente conlleva tiempo, habilidad, experiencia, y la mayoría de la gente no se percata de que instintivamente ya utilizamos muchas de estas leyes en nuestras comunicaciones diarias. Las mismas leyes de la persuasión que conscientemente utilizamos cada día son las mismas que utilizan los maestros de la persuasión a propósito, de forma consciente y sistemática. Los maestros de la persuasión hacen de ella una costumbre. Piense lo concentrado que estaba la primera vez que condujo un coche. Ahora, después de conducir durante años, ya no necesitas concentrarte tanto ni pensar tanto. Los maestros de la persuasión comprenden sus reglas y las aplican constantemente. Pueden aplicar las técnicas inconscientemente, sin ni siquiera pensar en ellas. Para ellos, la persuasión se ha convertido en una segunda piel. Los dos caminos de la persuasión. Existen dos caminos para la persuasión, el consciente y el inconsciente. Ambos caminos pueden convencer a los demás de lo que piensa usted, pero utilizan distintos medios para procesar la información. En el camino consciente, tanto usted como su público hacen un intento activo o consciente para comprender, definir y procesar un argumento. Una persona que esté interesada en los intentos de persuasión que usted hace estará muy motivada para escuchar. Por eso también será capaz de evaluar conscientemente el mensaje que usted transmita, sopesando con cuidado los pros y los contras de las pruebas que presenta. En el camino inconsciente, el oyente pasa poco tiempo o bien no pasa ni un segundo procesando la información. Este enfoque da como resultado estos desencadenantes automáticos de los que hemos hablado previamente. Estos actos reflejos se dan cuando usted sigue su intuición o utiliza un atajo mental. La mente toma una decisión sin hacer ningún procesamiento. Lógico, esas decisiones del subconsciente están motivadas en gran parte por el instinto y la emoción. Las personas que pasan mucho tiempo en este camino lo hacen porque carecen del tiempo, la motivación, el deseo o la capacidad para escuchar realmente su mensaje. No están implicadas realmente en el asunto, utilizan su instinto o sus emociones en lugar de su intelecto. El procesamiento pasivo y los desencadenantes de decisión automático gobiernan su toma de decisiones. La clave es saber cuándo utilizar qué método para aplicar con éxito todas las leyes y las técnicas que se enseñan en este libro. Debe adquirir la habilidad de identificar rápidamente las que serán más eficaces en cada situación. Bueno, pues
En su libro, y quería hacer un antes, es que tengo una cosa en la cabeza que os quiero decir. Antes mencionaba lo de Gary Gerenser con su libro de Decisiones Instintivas y como os dije que lo había escuchado en el programa Redes de Eduardo Punset, ya seguía hablando de Redes y de Eduardo Punset. Pero yo antes cuando decía lo de Decisiones Instintivas es porque Gary Gerenser en su libro lo que demuestra, lo que vino a demostrar es que generalmente cuando tenemos que tomar una decisión, la primera decisión que nos viene a nuestra cabeza suele ser la correcta. Aunque a veces nos paremos y evidentemente intentemos analizar pros y contras, pero la conclusión que le ha llegado, y además un libro, para mí sinceramente es un poquito árido, ¿no? Árido de leer, ¿no? Es un poquito, muchos datos, muchas cifras. Hablo árido para mí, no desde mi punto de vista, evidentemente. Pero él lo plantea desde ese punto, ¿no? Realmente la primera decisión que tomamos generalmente suele ser la correcta. Y bueno, pues continúo con, ya terminando este primer capítulo, esta introducción, quiero decir. En su libro Multiple Streams of Income, el influyente asesor de inversiones Robert G. Allen cuenta la historia del propietario de una fábrica cuya máquina se estropea. Y la historia es la siguiente. Era una pieza del equipo importante y necesaria, así que avisaron rápidamente a un técnico para que la arreglara. El técnico estudió la máquina para evaluar el problema. Al cabo de un momento sacó su martillo, dio 2 golpes a la máquina y se apartó para inspeccionar los resultados. La máquina se puso en marcha de inmediato. El técnico se dirigió al propietario de la fábrica y dijo: «Serán $500, por favor». Furioso porque el técnico se atreviera a cobrar una cifra tan exorbitante por tan poco tiempo, el propietario de la fábrica exigió una factura detallada. El técnico se fue y envió la factura al día siguiente. Y el detalle de la factura era este: dar golpes con el martillo, $1. Saber dónde golpear, $499. Total, $500. A medida que estudie y adquiera conocimiento sobre el arte de influir en los demás, usted también sabrá dónde golpear. Aprenda y practique las 12 leyes de la persuasión y conviértalas en parte de su vida. Bueno, pues amigos, a partir de aquí, en los siguientes episodios, compartiré con vosotros cada una de las 12 leyes. Bueno, pues queridos amigos, espero en los próximos episodios en los que abordaremos las 12 leyes universales de la persuasión. Un placer estar con vosotros. Se despide vuestro amigo David, feliz como una perdiz. Muchísimas gracias. Y hasta aquí por hoy. Gracias por escucharme. Antes de irme, te invito a mi web davidblancoperez.com. Ahí puedes escuchar todos los episodios del podcast y dejar tus comentarios y sugerencias. Y además tengo un regalo para ti. Un test de personalidad completamente gratuito con un informe de 11 páginas si entras en mi web. Muchas gracias por todo y como siempre digo, se despide tu amigo David, feliz como una perdiz.